Hermanos y amigos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en esta oportunidad en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, los versículos 11 al 32. Pero antes vamos a iniciar con palabras de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en esta hora poder acercarnos a su presencia, poder agradecerle por esta nueva oportunidad que tenemos de leer su palabra y meditar en ella. Pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine y que nos dé la inteligencia suficiente y necesaria para poder comprender esta parte de la Escritura y también, Señor, poder aplicarlo en nuestras vidas. Despójenos de cualquier preocupación que pueda distraer nuestra atención en su palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta oportunidad vamos a, como dije al principio, leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, los versículos 11 al 32. Es una lectura bastante conocida, la historia de el hijo pródigo, pero vamos a ver en esta oportunidad bajo el título Volviendo en sí, una frase que es importante en esta historia y que nos refleja y nos muestra la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Y no voy a dar lectura a todo este pasaje, vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando la meditación, pero quisiera empezar diciendo que este pasaje tiene como protagonistas o como escenario las personas que están escuchando esta parábola del Señor Jesús. Está formada por dos grupos de personas bastante prominentes en aquella época, que eran bastante polémicas también entre sí. En aquella época había estos dos grupos que eran muy polémicos, y encontramos, por ejemplo, en el primer versículo de este capítulo 15, en el versículo 1 dice: se encontraban en esta reunión, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle. Y el otro grupo eran los escribas y los fariseos, y está en el versículo 2 de este mismo capítulo 15, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese a los pecadores recibe y con ellos come. El primer grupo para oír las enseñanzas del Señor Jesús, y el segundo grupo para criticar y cuestionar lo que Jesús hacía. La parábola del hijo pródigo es la tercera de un grupo o de un bloque de parábolas que el Señor les explica en esa oportunidad. Y el propósito de esta parábola es mostrar no tanto la desgracia del hijo pródigo, sino la riqueza del Evangelio en la gracia de Dios. Ese es el propósito central, el propósito primordial de esta parábola. La parábola representa a Dios primordialmente como Padre común de justos y pecadores. Entonces, eso es lo que observamos como un detalle importante allí, que nos puede mostrar entonces cuál va a ser el propósito. Y yo lo he dividido en tres partes fundamentales, este mensaje. El primero de ellos es el hijo menor, que representa en este caso a los pecadores y los publicanos.
El punto número 2, tiene que ver con la actitud del Padre misericordioso, es decir, la forma como el Padre va a reaccionar frente a estas dos circunstancias, tanto con el hijo menor como con el hijo mayor. El tercer punto tiene que ver con el hijo mayor, que representa a los fariseos y a los escribas. Entonces, bajo estos tres puntos quisiera que podamos desarrollar en esta oportunidad esta parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 a partir del versículo 11 hasta el 32. El primer punto, entonces, vamos a ver, el hijo menor, como ya mencioné, representa a los pecadores y publicanos. Y este hijo menor es de carácter frívolo, inquieto, impaciente por hacer las cosas, sin freno, es decir, no tiene control, vago y libertino. Son las características que podemos encontrar en esta persona. Aparte de eso, deseoso de hacerse de la heredad para derrocharlo en cuanto cayera en sus manos. Esa era la mentalidad y el objetivo de este muchacho que muestra pues la irresponsabilidad. Pero permítame hacer un análisis de este joven bajo los siguientes puntos. Punto número 1, en cuanto a su irresponsabilidad. Dijo al padre, o sea, cuando este joven se acerca a su padre, le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Eso lo encontramos en el versículo 1. Pudo ser un poco más cortés al dirigirse a su padre. Pudo haberle dicho, te ruego que me des. O si te parece bien, darme. Pero no. Él en un tono de exigencia le dice imperiosamente, dame la parte de los bienes que me corresponden. Apela al padre como a quien le va a cobrar una deuda. Esa fue la actitud irreverente de este muchacho. Al pedir la heredad, antes de que el padre fallezca, en el contexto en que Jesús narra la parábola, era totalmente inusual. Era una falta total de respeto al Padre. Era mostrar una total ingratitud y desconsideración por el Padre. Esta petición cambiaba toda la situación económica, social y emocional del padre, porque para poder dar la herencia por adelantado, tuvo que repartir todos sus bienes en tres partes. Dos para el hermano mayor, esa era la costumbre en aquella época, y una para el hermano menor. Y según lo que nosotros observamos en el versículo 2, en la parte B, dice la escritura que el padre les repartió los bienes, es decir, no solamente le dio al hermano menor, sino también al hermano mayor. La diferencia es que el hermano menor tomó la herencia y el hermano mayor no la tomó. En segundo lugar, la irresponsabilidad. Entonces, no solamente es irreverente en su forma de trato de acercarse al Padre, sino también es irresponsable. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Realmente este joven estaba desesperado por escapar de la vigilancia del Padre. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia alejada. Por ello
trama un plan totalmente alejado de lo correcto. Y eso lo podemos ver en lo que sigue a continuación. Dice, no le importó para nada el bienestar del padre. Eso fue lo primero que vemos aquí en cuanto a su irresponsabilidad. El padre quedó relegado totalmente. No había ninguna consideración para él. Solo le interesaba la riqueza, los bienes, la libertad. Lo hizo lo más rápido que pudo. Por eso dice, no muchos días después. Es decir, ni siquiera esperó un tiempo largo. Lo más rápido que pudo, dice, cambió las propiedades y lo que le dio en dinero. Vendió todo lo que el padre le dio para transformarlo en dinero. Eso quiere decir que incluso remató sus bienes, minimizando el trabajo de toda la vida de su padre. O sea, no le interesó cuánto esfuerzo y trabajo le costó al padre, simplemente como ya lo tuvo, lo remató para conseguir el dinero. En tercer lugar, miren ustedes, dice, se fue lejos a una provincia alejada. Y la razón es muy simple, para hacer de su vida lo que quiere. No hay control, no hay quien le diga nada, es desconocido, entonces todo eso le facilitaba para hacer lo que él quería. Recordemos que una de las características del pecado es hacer las cosas malas a escondidas, a donde no sea tan visible. No se hacen las cosas malas a la luz pública, generalmente lo hacen a escondidas. El hecho de irse a un lugar lejano significa alejarse de Dios, es decir, interpretando esta actitud del joven y aplicándolo a la iglesia. Esa actitud de alejarse del Padre significa alejarse de Dios, lo que significa hundirse en la maldad, en el pecado, trayendo como consecuencias graves la muerte. Y también alejado de Dios, que uno está atado de manos y pies y no puede hacer absolutamente nada. Juan en el capítulo el número 15, en el versículo 5, nos hace una reflexión con relación a esto y dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, alejarse de Dios significa un suicidio, porque no podemos hacer nada, no tenemos protección de Dios, estamos totalmente desprotegidos. Y esa actitud de este joven, por eso digo actitud irresponsable, vendo todo y me voy lejos para que nadie me controle, para que nadie me diga nada y pueda hacer lo que quiero. El error más grande que una persona puede cometer, alejarse de Dios. En tercer lugar, dice, despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Significa vivir o gastar su dinero en libertinaje, sin ningún control ni propósito en su vida, gastando y dando rienda suelta a sus más bajos deseos, como si la riqueza nunca se acabaría. Y eso también es un error. Y la Biblia nos menciona que eso, la riqueza, se termina. La riqueza no dura para siempre. Dice Lucas en el capítulo 12, versículos 19 al 21, de la siguiente manera: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados
para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Los bienes materiales sin la sabiduría de Dios son de perdición para el ser humano. Y ojo, no estamos diciendo o no estoy afirmando que tener posesiones o tener buena situación económica es malo. Lo que estoy diciendo es que los bienes materiales, las riquezas, sin la sabiduría de Dios, llevan a la perdición. En cuarto lugar, miren otra actitud irresponsable. El hecho de su irresponsabilidad obviamente va a traer consecuencias y le lleva a lo siguiente. En primer lugar, dice, experimentó la peor situación de escasez en su vida. En el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué significa esto? Que toda la riqueza que acumuló se terminó, lo derrochó y ahora no tenía que comer, no tenía dónde dormir, no tenía ropa para cambiarse, no tenía dónde asearse, no tenía una mano que le auxiliara, no tenía nada. La abundancia desapareció y llegó la necesidad. ¿Y cuánta gente está en esa situación? Después de tener mucho, perdió todo, despilfarró todo irresponsablemente y ahora están en la peor miseria. Y aún allí no quieren reconocer su error. En segundo lugar, ¿a qué le lleva la irresponsabilidad? Dice, se vio obligado a arrimarse a un ciudadano desconocido, el cual lo envió a cuidar un hato de cerdos. Y acá hay una expresión interesante. Dice, se arrimó. Es decir, buscó encontrar en alguna persona lástima para que lo llame y le diga, bueno, anda, haz esto, anda, cuida a los cerdos. Y ojo, los cerdos para el judío era el peor de los animales, era considerado inmundo. Y este joven tenía que apacentarlos, darles de comer, cuidarlos de las fieras. Incluso, dice la escritura, trataba de llenar su vientre de los algarrobos, pero nadie le daba. Es lo más bajo a lo que pudo haber llegado. Pasó de ser un hijo de familia con buena posición, con autoridad y toma de decisiones, a comer desperdicios y gruñir a los cerdos para tratar de alimentarse. Miren ese contraste. Solamente porque por su irresponsabilidad, por no poner freno a sus deseos, ambiciones y cosas que le venían a la mente, y simplemente él quiso hacerlo para ver cómo era. Miren a lo que llegó, a pelearse la comida con los cerdos, los animales inmundos para el pueblo judío. Pero hay un tercer punto aquí, en este joven, el menor, irresponsable. Pero cuando llega a esa situación, da paso a una actitud que es interesante y es el arrepentimiento. El versículo 17 encontramos ahí una expresión que dice volvió en sí. Quiere decir,
recapacitó, recobró la conciencia, despertó de su knockout espiritual en el que estaba. Y miren la expresión de este joven. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Recapacita, se da cuenta del lugar en el que se encuentra y recuerda lo que hay en la casa de su padre. Si queremos hablar en una forma figurada, diríamos, se le cayó la venda del pecado y pudo ver la realidad en la que había caído. Se dio cuenta de todo lo que había despreciado por hacer lo que a él le pareció lo mejor, lo que le producía satisfacción temporal, pero sin ningún beneficio hacia el futuro. Este volver en sí le movió a tomar una nueva decisión, esta vez una decisión correcta, la de volver al seno del Padre. Y eso lo encontramos en los versículos 18 y 19. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tuvo que enfrentar la vergüenza de tener que volver a su padre y reconocer que había fracasado, que había llegado hasta el fondo de su humillación. Esta nueva decisión tiene varios puntos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos dice: me levantaré. Es decir, se hace de valor para dejar ese estado de humillación para él y de lástima para los demás, y demostrar que puede hacer algo mejor por su vida. Reconocer que puede salir de esa atadura de miseria en la que se encuentra por causa de su pecado. Probablemente esta es la parte más difícil que el ser humano tiene que reconocer y tiene que actuar. Es decir, reconocer que me equivoqué y tengo que volver y pedir perdón. En segundo lugar, iré a mi Padre. Es decir, no solamente reconozco la situación, significa que tiene que tragarse su vergüenza y presentarse ante aquel a quien había humillado, despreciado, defraudado. ¿Cuál habrá sido la desilusión del padre cuando este hijo agarró todo lo que le dio, vendió y se fue de la casa? Una gran desilusión. Y ahora él dice: tengo que regresar a mi padre, a aquel que lo ofendí, a aquel a quien humillé, pero tengo que irme. Y obviamente va con una confesión. Y eso es lo que observamos ahí. Él prepara una confesión. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está reconociendo la gravedad de sus actos irresponsables e irreverentes ante su Padre y ante Dios mismo. Porque dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la confesión que él está haciendo, y eso es lo que al Padre le va a decir cuando llegue. Y por otro lado, está dispuesto a asumir la consecuencia de su irresponsabilidad. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver también con el asumir la responsabilidad de lo que eso significa. Y por eso dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después de la confesión hay esta reflexión: por lo tanto, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoce
su tremendo error y que ese error trae consecuencias. Y en su caso, haber perdido el estatus de hijo. Y la Biblia nos muestra que nuestros pecados tienen consecuencias. No es que yo peco y ya no pasa nada y Dios me perdona. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay pecado, aun cuando hay arrepentimiento, hay consecuencias del pecado. Pero este joven está dispuesto a asumirlas. Y parte del discurso que él prepara para su padre era ese: ya no soy digno, entiendo, asumo mi responsabilidad, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 19. Él estaba dispuesto a ser un jornalero, es decir, a trabajar por pago, de acuerdo a su rendimiento, sin ningún beneficio ni preferencia en relación a los demás obreros, es decir, ser igual a los otros trabajadores. Esto era una forma de querer reparar el agravio que había hecho contra su padre. Este hijo hizo lo que la Escritura nos manda en cuanto al arrepentimiento. Y en el libro de Crónicas, en segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente. Un versículo hermoso que nos ayuda a pensar, a reflexionar y nos da ánimo también. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermoso. Dios dice, si se humillan, si vuelven a mí, si se arrepienten de sus pecados, yo voy a oír y les voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento es acción, es corrección, cambiar de dirección, asumir las consecuencias. En el Nuevo Testamento, cuando observamos la situación de Zaqueo, por ejemplo, es interesante. Y en Lucas capítulo 19, versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Zaqueo se había arrepentido, era un cobrador de impuestos. Y cuando el Señor Jesús entra en su casa y conversa con él, él reconoce su pecado. Y hay un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lleva consigo una acción. Le dice al Señor, voy a dar la mitad de mis bienes, ¿no?, para dárselo a los pobres. Y si a alguno le he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Un arrepentimiento que muestra una actitud totalmente diferente. Ya no voy a engañar, no voy a estafar a los demás. Y si alguien le dice eso, bueno, asumo mi responsabilidad y le devuelvo cuadruplicado. Esa es la acción del arrepentimiento. Muy bien, el segundo punto, el Padre misericordioso. Dice los versículos 20 al 27. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello y lo besó. El versículo 20. Miren ustedes ahí la actitud del padre. Un padre que ve a su hijo venir
después de mucho tiempo de haberse ausentado y en una forma tan incorrecta. Dice, este padre al verlo corrió. Es una actitud de misericordia. Este versículo nos muestra con mucha claridad la actitud del Padre, la cual está llena de bondad. No guarda rencor por los daños recibidos de parte de su Hijo. Es interesante observar la actitud expectante que el Padre tenía para con el Hijo que se había perdido. Él todos los días seguramente estaba observando si viene, si algún día volverá. Y cuando lo ve, corre hacia él. El padre, cuando lo vio a lo lejos al hijo, no solo tenía la disposición de recibirlo, sino que se adelantó a su llegada. No esperó que el hijo llegue hasta la casa. Dice, él salió corriendo a su encuentro. No esperó que llegara. Corrió en una señal de alegría, de gozo, de consuelo. Fue a su encuentro. Su anhelo era tenerlo en sus brazos y mostrarle su amor. Y lo hace con dos acciones que grafican realmente lo que el padre sentía. La primera, corrió y se echó sobre su cuello. Y la segunda, lo besó. Dos actitudes de un padre que muestran el amor, el aprecio que tenía. Y miren ustedes, pensemos un poco cómo era la actitud de ese joven, cómo vendría. Pero dice el padre, simplemente corrió, lo abrazó, lo besó. No le importó la condición en la que venía el hijo. Todo ello quedó borrado por la satisfacción de tenerlo en sus brazos. Recordemos que su retorno al Padre era en la peor situación de su existencia. Probablemente venía sucio, harapiento, maloliente, pero nada de eso importó al Padre. Esa es la misma actitud de misericordia que Dios tiene para con nosotros cuando nos arrepentimos. No le importa cómo estamos. Simplemente dice, nos perdona, abre sus brazos y nos toma en ellos. Y no ve otra cosa, simplemente que tú te hayas arrepentido. Por otro lado, no escuchamos toda la confesión del Hijo. Recuerden que el Hijo había preparado un discurso, pero el Padre, con la emoción, no le permite terminarlo. Dice solo la primera parte. Solamente la primera parte le deja decirlo, que para él era más que suficiente. Cuando el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, fue suficiente. Ya no había necesidad de lo demás. Para el Padre, eso era lo que estaba esperando. Por el contrario, ordenó inmediatamente, miren, a los criados, para que este hijo sea restituido a su lugar del cual él había huido. Es decir, el Padre lo vuelve a ese lugar, le da el estatus que había perdido. El Padre hace todo un protocolo, como veremos a continuación en los versículos 22 y 23. ¿Qué hizo este Padre? Dice, el Padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies.
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Qué interesante. Miren todo lo que vemos aquí. En primer lugar, el vestido, que no era cualquier vestido. Dice el mejor de los vestidos. Significaba volverlo al estatus de hijos. Bien podría haber pedido ropa simple que hubiera sido mucho mejor que los harapos que traía el hijo. Pero no, él mandó sacar el mejor traje que lo diferenciaba de los demás. En segundo lugar, el anillo. Dice, colóquenle un anillo, el cual tenía los símbolos de la familia y que servía para sellar. Esto simbolizaba que el hijo había sido nuevamente incorporado en el linaje de la familia. Cuando él sale viendo, rechazó todo eso, despreció todo eso. Pero ahora el padre dice, colóquenle el anillo, señal de que forma parte de la familia. En tercer lugar, el calzado a sus pies, para poder andar alegre y presto, sin temor a lastimarse. Y en cuarto lugar, miren ustedes lo que viene. Traed el becerro gordo, para poder hacer una fiesta como la que él se merece, desde la perspectiva del Padre. Esto refleja la alegría del Padre por el retorno del Hijo, lo cual hace que el Padre no escatime ningún esfuerzo ni gasto para celebrar tal acontecimiento. El becerro gordo significaba traer de lo mejor, lo que estaba separado para acontecimientos de gran trascendencia. Y además, el gozo es compartido con toda la familia, los criados y probablemente también con algunos amigos más cercanos a ellos. En el versículo 24, la última parte, dice, y comenzaron a regocijarse. Es decir, ese gozo que el Padre traía no solamente fue de él, sino lo compartió con todos los que estaban ahí. Por otro lado, podemos ver el tremendo cambio que está pasando en la vida de este joven, el cual viene hambriento, desesperado por llevarse algo a la boca, y el Padre no le da un simple plato de comida, sino un abundante banquete. La gracia y la misericordia del Padre no tiene límites. Lo que el Padre ofrece cuando tú te arrepientes y vienes a Él, no te imaginas cuánto puede ser. Pero es tan abundante que no puedes imaginarlo. Cuando hacemos esta descripción de lo que el Padre hizo para la recepción de su Hijo, recordamos la armadura o vestimenta que Dios tiene para sus hijos y que el apóstol Pablo menciona en Efesios 6:11, donde dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vienes en unas situaciones lamentables y Dios te da una vestimenta especial. Una vestimenta que no solamente te diferencia de los demás, sino que te da protección para los enemigos que están a tu alrededor. En toda esta actitud del Padre frente a su Hijo, no encontramos ninguna recriminación ni reproche
por lo que había hecho este muchacho, pero sí encontramos un padre dispuesto a perdonar y recibir al que se extravió. Y ahora muestra una sincera actitud de arrepentimiento. La Biblia nos muestra que también en el cielo hay gozo cuando un pecador es arrepentido. Y en este mismo capítulo de Lucas, en el versículo 7 y versículo 10, que son de las dos parábolas que anteceden a esta, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento es algo muy importante para Dios. Está esperando eso. Y hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y en tercer lugar, vamos a ver la actitud del hijo mayor, del religioso, del que representa a los fariseos y a los escribas. Y eso lo encontramos en los versículos 28 al 32. Nos relata la escritura que el hermano mayor estaba en el campo, realizando sus faenas cotidianas en el momento en que el hermano menor llegó y fue objeto de una gran recepción. El hermano mayor se encuentra displicente y necio con lo que su padre hace por su hermano menor. Ni siquiera se dignó el entrar en la casa, sino que pidió a uno de los criados que le informara lo que está pasando. El hermano mayor representa a este grupo de fariseos que se creen personas buenas y no aceptan el arrepentimiento, ni mucho menos el perdón. Él quiere que se aplique la ley, que caiga el peso de la justicia. La actitud y argumentos que muestra frente al Padre lo demuestran. Pero además se nota que este hermano tenía interés en lo material, en la herencia. Ve a su hermano menor como un peligro con el que tendría que compartir sus bienes. Recordemos que al aceptarlo como hijo y no tener parte en los bienes de la familia, tendría que participar de los bienes del hermano mayor. Y el hermano mayor era consciente de eso. Tu hijo ya perdió todo y no va a venir a vivir con lo mío. En la actitud del hermano mayor podemos ver la dureza del corazón y la ausencia de misericordia, las cuales están nubladas por una supuesta actitud de piedad y obediencia que encontramos también en la iglesia hoy en día. Personas que supuestamente son muy espirituales, pero cuando alguien cae, hay que destruirlo, hay que botarlo, hay que sacarlo de la iglesia porque ya no sirve. Aun cuando se arrepienta, no, eso es mentira, no se ha arrepentido, ese ya no sirve, expúlsenlo. Hay mucha gente que actúa de esa manera y hay que tener cuidado. Esa actitud de supuesto fariseísmo, de supuesta espiritualidad, no siempre es la misma. Hay que tener cuidado en eso. Entonces vemos que en la actitud de este hermano, del hermano mayor, encontramos todo eso. Y esa supuesta espiritualidad no le dio derecho a actuar como actuó. ¿Qué hizo este hermano? Miren ustedes cuando la Biblia empieza a narrar, empieza a explicar la actitud de este hermano mayor. Dice, en primer lugar, no se quiso acercar a la casa. No consintió estar en la misma reunión
que estaba su hermano. Simplemente quiso enterarse de lejos qué es lo que estaba pasando, porque no era común que haya fiestas en su casa. Le llamó la atención, pero no fue digno de entrar y preguntar lo que estaba pasando. En segundo lugar, la causa de la mayor indignación era que hayan matado el mejor becerro para celebrar el retorno de su hermano despilfarrador. Eso está en el versículo 27. Cuando él supo que había matado el becerro gordo, para él eso lo hizo explotar y no lo aceptaba. En tercer lugar, argumentó que él ha sido un hijo obediente, dedicado, responsable y que nunca recibió nada para celebrar con sus amigos. Eso lo vemos en el versículo 29. Cuando se acerca el padre para invitarlo, dice: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Mostró celos o preferencias? Pero una indignación tremenda. Yo que soy el perfecto, mira cómo me he portado. ¿Y qué me diste? Hay muchos cristianos, entre comillas, que actúan así frente a Dios. Le exigen a Dios. Escuché una oportunidad a un pastor que decía: bueno, pues si Dios te ha creado, tú tienes que exigirle que te dé. Tú no le has pedido que te creara, entonces exígele que te dé. Hermanos, lo único que podríamos exigir a Dios, lo único es: Señor, envíame al infierno, porque eso me he ganado. No podemos exigirle nada más. Pero hay gente que piensa que puede exigirle a Dios. A Dios tenemos que acercarnos con gratitud, esperando su misericordia y nada más. Miren ustedes, en quinto lugar, el padre le suplica que participe de la reunión, argumentando que su hermano había muerto y ha vivido. Se había perdido y era hallado. Pero el hermano mayor no entiende eso. No puede comprender el amor de padre. Y aún con estas expresiones tan hermosas del padre, él no obedece. Dice: se negó a participar del banquete junto con su hermano. El padre no pudo persuadirlo, no pudo convencerlo de que él participara. El hermano mayor habla despóticamente del hijo menor, del hermano menor. Mire lo que dice. Pues cuando hablaba con el padre le dice: tu hijo ni siquiera lo considera su hermano. Era tal la indignación y la indiferencia que cuando se acerca al padre dice: ese es tu hijo, no es mi hermano. Y el padre le dice: tu hermano ha vuelto. Y él le dice: no, es tu hijo, pero no es mi hermano. Qué tremenda forma de expresar su enojo, su molestia, porque su hermano se había arrepentido. Y en último lugar, en esta actitud del hermano, mire lo que dice: hace una afirmación categórica para descreditar a su hermano menor, diciendo que ha malgastado su riqueza con rameras. No menciona, dice simplemente despilfarró, malgastó, pero él ya le puso ese calificativo, con rameras. Es decir, para darle mayor peso al pecado que él había cometido. Y le pone como argumento al padre porque él no quería regresar o no quería entrar a participar de él.
Hermanos y amigos, creerse buenos no es suficiente para Dios. Es necesario poner en práctica lo que se predica. Yo puedo presumir de ser bueno, pero no hago las cosas que agradan a Dios. Por lo tanto, no estoy con Dios. Puedo decir que soy muy buena gente, pero mis acciones dicen lo contrario. Entonces, no estoy en el camino del Señor. Me estoy engañando a mí mismo. Pero a Dios no le puedo engañar. ¿Cuál es la aplicación que podemos dar de esta parábola? En primer lugar, tenemos que decir que el padre de la parábola representa a Dios, quien está lleno de misericordia. Está dispuesto para salir corriendo a tu encuentro cuando reconoces tu error y decides volver a su presencia. Él está llamando, esperando que tú abras la puerta. Juan escribe en Apocalipsis 3:20 y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Padre solo está esperando que digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él te restaurará y te elevará al estatus de hijo nuevamente. Los dos hijos tienen algo en común. Esta es la otra aplicación que podemos tener. Dice: la ingratitud, el orgullo, el interés por lo material. Esto observamos en los dos hijos. Ambos estaban enemistados con Dios. El menor por su rebeldía y el mayor por su falsa piedad y compasión por el pecador que se arrepiente. Pero hay algo especial que nos enseña esta parábola, y es que los publicanos y pecadores son los que están más cerca de alcanzar la salvación que los fariseos, porque los fariseos y escribas no pueden ver su pecado, se creen justos. En cambio, los publicanos sí reconocen su pecado, y ese reconocimiento los lleva a un arrepentimiento. La parábola termina abruptamente, sin una respuesta del hijo mayor, lo cual nos puede hacer pensar en dos posibilidades. O el hijo mayor accede a la petición del padre y participa de la celebración, o simplemente se rehúsa a ello y decide permanecer fiel a sus pensamientos. Sería maravilloso que la primera opción sería la correcta, pero conociendo el desenlace final del que cuenta la parábola, es decir, del Señor Jesús, podemos decir que el desenlace final no fue el primero, sino la segunda opción. Es decir, se rehusó a participar de la celebración y mató al Padre. Recordemos que los religiosos fueron los que condenaron a Jesús, los que lo llevaron a la cruz para que sea crucificado. Y eso lo podemos observar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. En el versículo 53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y en el versículo 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Y en la parte final de este capítulo, versículos 63 al 65, dice:
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidades tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esta es la escena que encontramos de estos escribas, de estos fariseos, de estos doctores de la ley. Eso es lo que hicieron con el Hijo de Dios. No le escucharon. Ellos se creían perfectos y lo condenaron. Ser pecador y publicano te debe llevar a la reflexión y al arrepentimiento. Ser escriba y fariseo te puede cegar tu entendimiento y hacerte creer que eres justo, que eres bueno, que eres piadoso y que no necesitas de Dios. Ambas situaciones son peligrosas, pero para cualquiera de ellas hay solución: arrepentirte y volverte de tu mal camino y refugiarte en el Padre. Recuerda que el Padre te está esperando con los brazos abiertos para restituirte a la categoría de hijo. Si aún no has dado ese paso, no esperes más. Hazlo ahora. Reconoce que eres pecador. Recuerda que no hay ninguno justo en la tierra. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si eres consciente del pecado y te arrepientes, el Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por su palabra, agradecerle por esta hermosa parábola que nos muestra no cuán pecador puede ser el hombre, sino cuán misericordioso es nuestro Padre y cuánto está esperando que nosotros nos arrepintamos y volvamos a su camino. Gracias porque abriste nuestros ojos y porque nos hiciste ver nuestro error y porque cuando pedimos perdón nos has perdonado. Pero quiero orar por aquellos que aún no reconocen su error, que aún no han confesado su pecado. Señor, ábrale el entendimiento para que puedan venir a sus pies, reconociendo su pecado y reconociendo que tienen la necesidad de usted en su vida. Señor, toque sus corazones, que abran su vida a usted y que usted pueda morar en ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.